Sé tu propio jefe. Sé tu propio jefe. ¿Cuánto dinero se ha ganado produciendo videos y cursos prometiendo que tú puedes ser tu propio jefe, verdad? Es algo que todos anhelamos. Yo he tenido varios amigos que han procurado lanzarse. Estaban en un trabajo, trabajando para una compañía, tal vez se sentían atascados que no avanzaban o tal vez otras circunstancias, pero anhelaban poder ser libres y establecer algo propio y se lanzaron, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, es bueno si uno tiene un buen plan, es excelente. Pero en el caso de mis amigos, como en el caso de muchos, después de unos años estaban nuevamente trabajando para la misma compañía u otra compañía nuevamente con un jefe. Porque la verdad es que para la mayoría de nosotros, la mayor parte de nuestra vida vamos a estar trabajando en un trabajo con un jefe, ¿verdad? Es la realidad. Entonces, este es un tema que toca el Nuevo Testamento bastante realmente. Y la carta a los Efesios que venimos estudiando, Pablo habla de este tema. Y es muy importante porque a veces las condiciones en el trabajo no son las mejores. A veces el jefe o la jefa de uno no es el mejor. A veces hay muchos desafíos. Hay situaciones, obviamente, donde en el trabajo uno realmente sufre. Y sufre bastante. A causa de la situación, de las condiciones, de los jefes. ¿Cuál debe ser la postura de un cristiano ante esta realidad? ¿Cuál debe ser la respuesta de los cristianos ante nuestros jefes y hasta los jefes que tal vez son muy complicados o hasta abusivos? Bueno, hoy concluimos nuestro estudio en la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a estar en Efesios 6, versículos 5 a 9. Todavía hay contenido muy valioso en la carta de los Efesios sobre armarnos espiritualmente para enfrentar a los que nos oponen, no seres humanos, sino seres celestiales que se ponen en contra nuestra. Pero hemos visto ese tema de la armadura celestial hace un tiempo, entonces aquí vamos a concluir con este pasaje hoy día nuestro estudio de Efesios. Vamos a leer Efesios 6 del 5 al 9 y luego vamos a platicar un poco. Dice en Efesios 6, 5 al 9, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos, y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Sé tu propio jefe. Bueno, en el caso de como la tercera parte de la población en el tiempo del Nuevo Testamento, eso no era una opción. Era una realidad social, económica y legal, la servidumbre y la esclavitud. Entonces, las personas no tenían su libertad legalmente. Era una esclavitud cultural, social, como digo, económica. A veces uno no podía pagar una deuda, podía cancelar la deuda ofreciendo
algunos años, cierto tiempo de su vida de servidumbre y así podía cancelar una deuda. Entonces muchas personas era una decisión económica o a veces estratégica tener que servir durante cierto tiempo como esclavos. No es la esclavitud que conocemos de los últimos siglos, pero no está del todo distinta lo que existía, la servidumbre y la esclavitud que existían, porque había, obviamente, muchísimos abusos, porque el sistema, cuando uno estaba en esa condición, venía a ser la propiedad de la persona. Y el amo tenía poder de vida y muerte. Tenía el poder de castigar físicamente, tenía todo el poder sobre uno. Y el gobierno y todo protegía ese derecho del amo. Entonces no era una condición muy favorable, ¿verdad? No era un buen trabajo con un jefe muy agradable, ¿sí? Pero no se tenía la opción de buscar otro trabajo. Es muy interesante que después de venir Jesucristo, después de venir el Rey del que hemos cantado, que tiene un reino de justicia, que viene en defensa del pobre, del humilde, del maltratado, del huérfano, etc. Es interesante que la iglesia no fue llamada a una revolución armada para vencer todas las injusticias sociales, sino que la iglesia fue llamada a vivir de acuerdo al evangelio dentro de las estructuras sociales del día. La Biblia no justifica el sistema de servidumbre que había y obviamente recomienda a los que pueden alcanzar la libertad a buscarla. Pablo aconseja a un amo de esclavo que le dé su libertad después de que éste había recibido a Cristo y venido a ser un hermano en la fe. Y se reconoce históricamente de que donde ha ido el cristianismo, con el tiempo se han destruido estas estructuras de esclavitud. Pero el cristianismo ha vencido la esclavitud, como digo, no a fuerza armada, no por revolución, sino por sumisión, reflejando el evangelio en los ámbitos sociales. Y vamos a ver cómo eso funciona hoy. Y nosotros no estamos en la misma condición, gracias a Dios. Nosotros podemos hasta cierto punto escoger nuestro trabajo, pero todo lo que se dice aquí se aplica a nosotros en el trabajo en el que nos encontramos. ¿Sí? Y si en algún momento pasamos a otro trabajo, se va a aplicar a nosotros en ese nuevo trabajo. Seamos jefes o seamos empleados. Este pasaje fue escrito para nosotros. Entonces, nuevamente vamos a ver cómo podemos brillar la luz del evangelio en nuestro lugar de trabajo, porque sí se puede. No importa la condición, no importa el jefe, se puede hacer brillar la luz del evangelio en nuestro lugar de trabajo y se puede lograr cambios a través de él, con el tiempo. Lo primero que dice Pablo, básicamente lo que vamos a ver hoy día es, los puntos son muy simples. Le dice a los siervos que sirvan, que los siervos sirvan. Dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor. Los comentaristas resaltan que este temor y temblor no es hacia el amo, no es por un maltrato o algo que va a recibir, sino es un temor y temblor que hace referencia a nuestro temor del Señor y nuestra prontitud de cumplir con lo que el Señor nos pide. Nuestra prontitud de hacer lo correcto.
Entonces nos dice primero que obedezcamos a nuestros amos, nuestros jefes en la tierra con temor y temblor. Y empieza a detallar cómo esto se debe ver y cómo no se debe ver. Primero dice con la sinceridad de su corazón. O sea, nuestro servicio a nuestros jefes, a la compañía, a la empresa, debe ser sincero. Debe ser con sinceridad del corazón, no con duplicidad, no con dobles motivos, no solamente para que nosotros podamos avanzar o para que podamos recibir algo, sino con sinceridad buscando el bien del jefe o de la empresa. Sinceridad, con un motivo singular. Con sinceridad de su corazón, ¿qué dice? Como a Cristo. Que tenemos que servir como si estuviéramos sirviendo a Cristo. Cuando vamos al trabajo, no tenemos que estar pensando que estamos sirviendo a un hombre o a una mujer, sino que estamos sirviendo a Cristo. Y este va a ser un punto que va a recalcar bastante y es clave. Pero resalta lo que no debemos de hacer, cómo no debemos de servir. Dice, no para ser vistos. No, la frase significa no sirviendo al ojo de la otra persona, no solo cuando nos están mirando. Una buena evaluación es ver cuando me están mirando cómo trabajo en comparación con los momentos cuando no me están mirando. ¿Sí? Estamos sirviendo al ojo humano, estamos trabajando más duro cuando el jefe está y menos cuando el jefe no está. Eso es lo normal, eso es lo que hace todo lo demás, ¿verdad? Y de hecho, las personas se van a enojar contigo. Si tú trabajas más que ellos cuando el jefe no está mirando, tú haces quedar mal a otros, te metes en problemas. Pero ¿cómo hacemos brillar la luz del evangelio en el lugar de trabajo? Servimos con sinceridad de corazón. Si nos están pagando para hacer un trabajo, vamos a hacer ese trabajo. Entonces, no para ser vistos. Y luego dice como los que quieren agradar a los hombres. En el trabajo hay muchos que están buscando el favor del jefe o de la jefa. A veces con muy malas intenciones y no siendo personas trabajadoras, sino queriendo hacer parecer que son personas trabajadoras, queriendo hacer quedar mal a otros muchas veces. Nosotros no tenemos que estar tratando de agradar a los hombres, dice. ¿Por qué? Dice, como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Somos siervos de Cristo, entonces trabajamos sin importar quién sobre la tierra nos está mirando. Eso hay en el pasaje paralelo, en la carta de Pablo a los Colosenses, lo expresa de esta manera, me gusta bastante. Colosenses 3:23, después de decir a los siervos que hagan esto mismo que ha mandado, dice esto: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Recuerdo a nuestra amiga querida que vive en Dallas. Su trabajo es limpieza de casas y ella hace su trabajo para el Señor. Y siempre que ella está lustrando un piso, limpiando un baño, lo que sea, ella está haciéndolo para que sea un lugar digno de que entre y pise el Señor Jesucristo ese piso. Está haciéndolo para el Señor. Lo hace de corazón. Lo hace de corazón. Ella está preparando ese ambiente
para el Señor Jesucristo. Y es hermoso. Es una gran motivación porque cuando se agota y se fatiga, porque sí ocurre, sigue trabajando para el Señor, tratando de hacerlo bien para el Señor. Obviamente está queriendo también agradar a los que son sus amos con corazón sincero, ¿verdad? Porque para ellos también lo está haciendo, pero ella lo hace para el Señor. Porque ella reconoce esta frase al final de Colosenses 3:24. Quiero que captemos esto. Es a Cristo el Señor a quien sirven. O sea, yo sé que trabajas para cierta compañía, yo sé que recibes cierto salario o cheque o pago, pero la verdad es que ese no es tu verdadero empleador. Tu verdadero empleador es el Señor Jesucristo. Y el verdadero pago Él te va a dar después. Él te va a dar después. Dice en el versículo 25, resalta algo clave. Dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. O sea, igual que nos metemos en el trabajo en problemas si no estamos cumpliendo, este versículo dice que nos metemos en problemas con Cristo cuando no estamos cumpliendo. Sin importar quién nos está mirando, estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Él es nuestro jefe y trabajamos para Él. Entonces, volviendo a Efesios, para concluir esta sección sobre los siervos que deben servir, dice en el versículo 7, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. De repente va a ser, los otros compañeros van a hablar mal de uno, de repente, qué sé yo, no sé a cuál jefe no le gusta que un trabajador trabaje, pero se da, hay todo tipo de problemas en los trabajos. Pero dice que todo lo que hagamos bien lo vamos a recibir del Señor. Ahora, hay un par de pasajes que resaltan el poder de la sumisión de un empleado. Estamos en una sección que empezó con una frase: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Pablo se ha dirigido a la pareja en el hogar, a los hijos, hacia sus padres. Está resaltando autoridades establecidas por Dios y diciendo que debemos, por temor a Cristo, debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios. Toda institución humana debemos someternos, dice Pedro en un pasaje que vamos a leer. Ahora dice, los empleados, los siervos, debemos honrar, respetar, obedecer las autoridades de nuestro jefe. Si dices, pero bueno, voy a buscar otro trabajo, está bien, pero hasta que tengas ese otro trabajo, este es tu jefe y le debes obediencia y servicio fiel. Siempre y cuando no sea algo que va contra de los mandamientos de Dios, como hemos resaltado cada semana, ¿verdad? Nos sometemos en todo, siempre y cuando no nos pide directamente desobedecer un mandamiento de Dios. En la carta a Tito, Pablo le dice a este pastor joven que enseña a los creyentes a vivir haciendo buenas obras para que la luz del evangelio pueda brillar. Y lo que él dice en Tito capítulo 2, versículos 9 a 11, es muy interesante. Me encanta cómo él dice, porque tiene que pensar, ¿verdad?
uno que estaba en servidumbre se sentía bastante limitado en la vida, ¿verdad? No tenía opciones, nada iba a cambiar por mucho tiempo y de repente nunca. Parecía a veces que las cosas solo iban de mal en peor, dependiendo de la situación. Pero es muy interesante que los apóstoles parecen dirigirse en particular a los que están en esa condición, porque tienen una oportunidad tan increíble de resplandecer la luz de Dios. Dice Tito, dice la carta a Tito en 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Escuchen esto, es increíble. Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. Cuando un jovencito le entrega a una jovencita un anillo de compromiso, muchas veces ese anillo es adornado con algo, ¿verdad? Muchas veces tiene una piedra, una joya, algo que adorna el aro. Un aro es bonito, el oro es bonito, pero generalmente el aro es adornado con algo que ¿verdad? Esa reacción, ¿verdad? Wow, como uno ve en la televisión, ¿verdad? Pero esto dice que la actitud y el comportamiento de los empleados puede adornar la enseñanza acerca de Dios. Para el mundo, generalmente el evangelio no es muy hermoso. Las cosas de Dios no les interesan mucho. Pero cuando nos portamos así, el evangelio es adornado y las personas toman nota y dicen, wow, esto es interesante. ¿Por qué todos mis demás empleados o siervos, en el caso de ellos, me tratan con rudeza, con frustración, con enojo, con todo lo demás? Solo me obedecen porque los obligo. Pero como que cuando le trato mal me trata bien. Y cuando no estoy sigue trabajando. ¿Qué está pasando aquí? Algo raro. Tenemos un amigo también vive en Dallas, y él ha trabajado durante mucho tiempo en la ingeniería electrónica. Hace los chips que permiten a las laptops comunicarse con las redes celulares. Es un genio, pero ha tenido por muchos años un jefe bastante complicado, bastante gruñón, bastante exigente, su manera de hablar a la gente como que falta el respeto mucho, etc. Nadie le aguanta, pero porque tienen que trabajar ahí. Pero mi amigo, siendo cristiano, cumple y busca el bien del jefe, siempre. Y de alguna manera cuando el jefe, el trato del jefe ahora ya vino a ser diferente con él que con todos los demás. Cuando él tiene un problema, él va a ir con Miguel. Él va a decir a los demás que platiquen con Miguel. El jefe seguía siendo incrédulo de lo que sabemos, pero el comportamiento y la actitud y el respeto de Miguel durante una década empezó a adornar, a hacer hermoso algo que Miguel tenía, que era el evangelio. Es una oportunidad increíble. Entonces, vamos a pasar a los jefes. Y vamos a ver un pasaje, pero no vamos a tomar el tiempo. Pero les menciono nomás. Pedro resalta la situación donde un siervo o empleado está siendo maltratado.
Y Pedro dice que Cristo mismo es el que nos mostró cómo proceder en eso. Cómo poder amar y buscar el bien de los que nos tratan mal. Obviamente, como dice en otra parte del Nuevo Testamento, si puedes liberarte, si puedes cambiar de situación, búsquelo. Pero dice que Cristo nos puso ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, recordemos a Cristo cuando estamos en esas situaciones, porque Cristo nos está viendo, Cristo nos entiende y Cristo nos recompensará. Entonces, si los siervos deben servir, los amos no deben abusar. No deben abusar de su autoridad. En Efesios 6:9 dice, y ustedes amos, hagan lo mismo. Y cuando escucho eso, hagan lo mismo, digo, ¿qué? ¿Qué es lo mismo? Bueno, ¿qué les ha dicho? Con temor y temblor, buscando hacer lo correcto, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sabiendo que cualquier cosa buena que uno haga, recibirá lo mismo del Señor. O también, como decía en Colosenses, el que hace el mal también va a recibir consecuencias. Dice, ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas. El poder del amo le permitía amenazar de muerte, de tortura, de venderle a condiciones peores a un esclavo. Y así le obligaba más de lo debido. Así mantenía el control. Pero Cristo llama al amo cristiano a dejar las amenazas. Es interesante. Uno diría, bueno, pero ya no tendría control. Bueno, el Estado te da derecho legal sobre los esclavos. O sea, la condición de empleo te da autoridad, si no lo despides, hablando de hoy en día. O sea, ya hay una autoridad que existe, ya hay una influencia. La persona sabe que si se va ya no recibe su pago. No necesitas abusar todavía más allá de tu autoridad yendo a cosas que no convienen. Simplemente pídeles lo que quieres que hagan. Es lo que Cristo está llamando a los amos a hacer. Obviamente hay consecuencias y todo lo demás, ¿verdad? O sea, todo sigue, puede haber disciplina, etcétera, pero le está diciendo al amo que no abuse de la autoridad que tiene, sino que la ejerza en amor y para honrar a Cristo, buscando el bien de sus mismos empleados. Yo conozco a personas aquí de esta misma iglesia que yo he escuchado cómo ellos se preocupan por las personas que están bajo su cargo en sus compañías. Cómo están dispuestos a ir la milla extra y hasta hacer un poco del trabajo de la persona cuando la persona tiene una necesidad familiar u otras cosas así. Les digo, esto refleja la luz del evangelio para las personas. Porque eso no es normal, pero debería de serlo, ¿verdad? Un jefe que se preocupa por el bienestar de sus empleados. Obviamente les tiene que exigir que hagan su trabajo, todo. Nadie está negando eso. Estamos hablando de honrarlos y amarlos como personas, como seres humanos. Que uno no es más, ni otro menos. Sino que este es simplemente los papeles asignados en este momento temporal de parte del Señor. Podría cambiar la próxima semana y el otro sería el jefe. Todos debemos vivir en el lugar donde estamos
honrando a Cristo desde el lugar donde estamos. Cristo se sometía a su Padre durante su vida terrenal. Él no era menos Dios, no era inferior. Dice, ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes, o sea, jefes, ustedes también tienen un jefe, ¿verdad? Tienen un jefe celestial. No son la autoridad máxima, hay otra mayor. Amos, ustedes tienen amo. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Él no mira clase social. Dios no está mirando nivel de educación. A Dios no le interesa cuántas letras uno tiene después de su nombre. Claro, Él va a usar algo de eso de repente, o tal vez no lo va a usar. Pero Dios no hace acepción de personas. Como se dice, todo el suelo es plano al pie de la cruz. Todos estamos al mismo nivel. Pecadores necesitados de la gracia de Dios. El jefe no es más, el siervo no es menos, etc. Entonces, siervos, sirvan. Amos, no abusen de su autoridad. Así de simple. Dios dice, reflejen la luz de Cristo en el lugar de trabajo. Siervos, sirviendo. Amos, no abusando. Y que veamos a Cristo cambiar nuestros lugares de trabajo y las personas que están sirviendo ahí. Esto es difícil. Esto es difícil. Pero Cristo nos ha puesto el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dios nos enseña cómo ser un buen amo y Cristo nos mostró cómo ser un siervo fiel. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros como iglesia a reflejar la luz de Cristo donde pasamos casi la mayoría de nuestras horas despiertas por toda esta área donde vivimos. Vamos a pedir que Dios nos ayude a hacerlo. Señor, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu ejemplo, gracias Señor porque nos permites, sin importar nuestra situación y nuestra circunstancia, reflejar la luz del Evangelio. Señor, gracias porque como nos dices en Primera de Pedro, Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Cuando padecía, no amenazaba. Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. No cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Señor, ayúdanos a vivir para la justicia, a poder reflejar la luz de Cristo en los lugares de trabajo, Señor. Señor, pido que obres, que proveas trabajo. Pido que proveas mejor trabajo. Señor, sabemos que las condiciones no son las mejores para todos nuestros hermanos. Y pedimos, Señor, que les concedas gracia, que, Señor, proveas para sus hogares y también, Señor, proveas oportunidades, salidas, diferentes trabajos, puertas abiertas. Pero entre tanto que sepan que tienen plena libertad para reflejar tu luz allí mismo donde están, adornando el Evangelio de Jesucristo, para que otros puedan ver sus buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Señor, úsanos como tus embajadores en nuestros lugares de trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios los use el día de mañana en su lugar de trabajo. Sean jefes
sean empleados, sean ambos, reflejemos la luz del Evangelio. Amén.